Y la serie se titula igual que el mensaje de hoy. El título es ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y mire, eso lo saqué de un pasaje que vamos a analizar hoy. Pero yo creo que todos sabemos, es muy difícil no darse cuenta de que estamos viviendo tiempos difíciles. El espectro de las consecuencias y el alcance de este, pues no fenómeno, de este virus es muy amplio, es increíblemente amplio, porque ha habido pues crisis psicológicas, sobre todo en el tiempo en el que estuvimos en confinamiento, por varias razones, no estamos acostumbrados a vivir encerrados. Y mis amigos, los más antisociales, hasta ellos le batallaron al final, ¿no? Porque fue un periodo de tiempo extenso en el que estuvimos encerrados, sin poder visitar a nuestros seres queridos y amigos. Y eso generó problemas. Mucha gente cayó en el pánico, en la depresión y demás. En la iglesia no, estamos hablando de, bueno, se supone que en la iglesia no. Pero en la vida común, pues sí es algo que se presentó. Han sido millones ahorita los que se han contagiado con este virus. Y lamentablemente ha habido muchas muertes también a nivel mundial, y cada una es una tragedia. La economía se frenó, y algo que yo he platicado con amigos y en la familia es que no nos hemos dado cuenta aún del desastre económico que esto está generando. Tenemos una noción, ¿no? Y lo percibimos, pero hasta que esto termine, nos vamos a dar cuenta de el golpe económico tan grande que se está generando. Y una cosa más es que la pandemia pues no ha terminado. Seguimos viviendo con ciertas restricciones. Todos aquí traemos, bueno, excepto el que predica, traemos cubrebocas y no estamos pues ni al 25% de nuestra capacidad, honestamente. Los domingos ahorita es mucho menos. Pero mire, de cualquier manera, y eso pienso que en cierta forma es una buena noticia, ya recorrimos una parte del camino, y digamos que una buena parte, no todo, pero ya no estamos igual que como estábamos en mayo, ¿no? ¿Se acuerdan en mayo cómo era la cosa, o en abril? Hemos vivido muchos cambios y van a seguir viniendo cambios, eso es algo seguro. Y una pregunta debe de venir a nuestra mente, y la pregunta es: ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué vamos a hacer después de todo esto? No podemos, estaríamos muy, muy mal si lo único que deseamos es volver a la vida normal, a la vida que teníamos antes de que esto sucediera. He escuchado cosas muy extrañas a lo largo de estos 4 meses, ¿no? Creo que llevamos. Y ha habido personas que dicen que esto es un castigo para la iglesia. No, honestamente, no es un castigo para la iglesia, pero sí es algo que debe de despertar a la iglesia del Señor. Honestamente hemos vivido de una manera muy, muy cómoda en los últimos años. Y yo pienso que esto debe de servirnos para que la iglesia se despierte y se ponga a realizar
su trabajo más importante. ¿Cuál es el trabajo más importante que tiene la iglesia? La encomienda más grande que tiene la iglesia, la predicación del evangelio. Y mire, Dios ha usado también este tiempo para que su mensaje llegue a muchas personas. ¿Por qué? Porque pues las redes sociales han sido una bendición en ese sentido, y durante el mes más o menos que duramos de confinamiento estricto, mucha gente escuchó el mensaje del evangelio. El mensaje ha tenido un gran alcance, y hay algo que nosotros debemos de tener bien presente, y es que la voluntad de Dios no es que únicamente los pastores y los servidores trabajen en su obra. El deseo del Señor es que todo su pueblo trabaje. Es decir, el Señor quiere que usted trabaje también. La predicación no es nada más mi responsabilidad, ni la de mi papá, ni la del pastor Chuy. No, la predicación del evangelio es responsabilidad de todos nosotros. Y el Señor nos lo mostró. Vamos por favor a Mateo capítulo 9, versículo 35. Aquí el Señor nos va a recordar la enorme necesidad de que nosotros nos pongamos a trabajar. Hay una enorme necesidad porque nosotros nos pongamos a trabajar. Vamos al versículo 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor bien sabía que delante de sus discípulos había un mundo entero que se estaba perdiendo, que había un vasto campo de almas que iban camino a la perdición, y eran sus discípulos, porque Jesús estuvo en la tierra durante un periodo muy corto. Aproximadamente 33 años es el tiempo 33 años y medio que Jesús estuvo entre nosotros. Su ministerio duró 3 años y medio aproximadamente. Él sabía cuánto tiempo iba a estar aquí. Él sabía el periodo de tiempo que iba a estar entre los hombres y el periodo de tiempo en el que iba a estar predicando. Y era muy corto. ¿En cuánto se van 3 años y medio? Se van rapidísimo. Y más los que estamos aquí, que ya somos adultos, se va más rápido, porque de niño a uno se le va el año bien lento, ¿no? Pero ya en la vida adulta se va mucho más rápido. Pero Pedro, Juan, Tomás y todos los demás iban a estar un periodo de tiempo más amplio aún en la tierra, y había muchísimas personas que necesitaban escuchar el evangelio. ¿Y a quiénes iba a usar el Señor para llevar el mensaje? A ellos. Mire, con 12 hombres el Señor hizo una obra grandísima, con 12 hombres y el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque se dejaron usar, se dejaron utilizar. Y estos,
digámoslo así, estos 13 hombres, incluyendo a Pablo, llevaron el evangelio desde la India hasta España y hasta la costa sur de Inglaterra. Para cuando muere el apóstol Juan, cerca del año 100, algunos años más, no menos, pero entre el 100 y el 105 después de Cristo, hay comunidades cristianas, obviamente en Jerusalén, en Samaria, en lo que ahorita es Turquía, en Grecia, en Italia, en España, en Francia, en lo que ahorita es Francia, ¿no? En el sur de lo que ahorita es Inglaterra, con 13 hombres. Somos más, bueno, no sé si somos más ahorita aquí, pero normalmente somos más de 12 aquí, ¿no? Y no vemos la misma situación. ¿Sabe por qué es? En muchas ocasiones, porque no estamos dispuestos a echarle ganas como ellos le echaron ganas. Y nosotros deberíamos de aprovechar el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en este tiempo se están haciendo muchas preguntas. Hay mucha gente que todavía no cree que esto es real, ¿no? Pero esperemos que entiendan que si es real. Cuídese, hermano, es un pequeño comercial, sígase cuidando, porque todavía no la libramos y aunque ya abrieron varias cosas, necesitamos seguir teniendo precauciones. Pero de entre los que sí están conscientes de lo que está pasando, pues hay mucha incertidumbre, y yo creo que eso es algo que caracteriza al tiempo que estamos viviendo hoy, la incertidumbre, porque yo sé que voy a regresar a trabajar, pero no tengo idea de cómo voy a regresar a trabajar, no sé cómo van a ser las condiciones, honestamente, y nadie de mis jefes me sabe decir cómo van a ser las condiciones cuando regresemos. ¿Alguien de los que estamos aquí sabe cuándo va a poder ir con toda tranquilidad a la playa de nuevo? No, nadie sabe. ¿Cuándo vamos a estar tranquilos otra vez y ya no vamos a traer el cubrebocas? Nadie sabe. El mundo está lleno de incertidumbre, de estas cosas sencillas de nuestra vida cotidiana. Pero ¿sabe algo? También se han despertado muchas incertidumbres existenciales, digámoslo así. Y hay gente que quiere saber qué es lo que está diciendo Dios. ¿Sabe que esto es también un mensaje de Dios para la humanidad? Sí, Dios le está hablando a la humanidad. La mayoría no oye, esa es la realidad, la mayoría no oye, pero hay algunos que sí. Hay algunos que sí están escuchando la voz de Dios. ¿Y quiénes somos los encargados de ir y de explicarles qué es lo que está diciendo Dios? Nosotros. Ciertamente no es un tiempo sencillo en el que estamos viviendo, pero el tiempo de los primeros, de los 12 apóstoles, tampoco fue un tiempo sencillo. A veces, si uno lee el libro de los Hechos, pues lo que más lee son historias bien padres, ¿no? Y las partes duras, como cuando apedrean a Pablo, y que creen que está muerto, o la vez que lo azotaron, pues las pasamos rápido, ¿no? Y no nos damos cuenta o no nos ponemos a reflexionar de lo difícil que era ese tiempo. Era un tiempo emocionante, eso sí se lo puedo asegurar. El tiempo del inicio del cristianismo fue un tiempo emocionante. Y los primeros días fueron días llenos de preguntas y llenos de incertidumbres, no por parte de los discípulos, sino de la gente que estaba en Jerusalén. ¿Por qué? Póngase a pensar
lo que estaba pasando en Jerusalén después de Pentecostés. Es más, después de la resurrección, Jerusalén se está convirtiendo en un verdadero caos. ¿Por qué? Porque se empieza a hablar de un evento sin igual en toda la historia humana. ¿Por qué digo que sin igual? Mire, cualquiera que estudie un poco sobre las religiones y la historia de las religiones se va a topar con la siguiente verdad. En un estudio serio, no le crea al History Channel, la verdad, yo no le. Desde hace mucho tiempo que cayeron de mi gracia los del History Channel, hacen trabajos muy poco profesionales, y hay otros canales que también explican lo que se les ocurre de la religión, pero un estudio serio de la religión, cualquiera que tome un estudio serio sobre la religión, va a encontrar que todas creen en una especie de vida después de la muerte. Todas tienen algún tipo de vida después de la muerte, pero solo el judaísmo enseñaba que iba a haber una resurrección física al final de los tiempos. Eso no lo vamos a encontrar en ninguna otra religión de la antigüedad. La religión de los griegos, es decir, la mitología griega, no consideraba esa posibilidad. De hecho, si usted se acuerda cuando Pablo va a predicarle a los atenienses, el pasaje del libro de los Hechos menciona que cuando toca el punto de la resurrección, ahí es cuando lo empiezan a rechazar. ¿Por qué? Porque ningún griego consideraba esa posibilidad. El primer momento, la primera religión en la que se habla de una resurrección física, es decir, que nuestro cuerpo va a ser resucitado al final de los tiempos, es el judaísmo. No es casualidad. ¿Por qué? Porque en el judaísmo se adora al Dios verdadero, el Dios de Israel es el Dios verdadero. Entonces, esa es una cosa que nos va a resaltar, pero con el cristianismo viene un cambio dentro de la misma línea. ¿Por qué? Porque los judíos, todos los judíos, fariseos, los saduceos eran otra cosa, ¿no? Pero todos los judíos tradicionales creían que en el final iba a haber una resurrección. Pero el cristianismo empieza a afirmar que su fundador, es decir, Jesús, resucita físicamente en medio de la historia. El judaísmo cree que únicamente al final de la historia va a haber esta resurrección, pero Jesús viene a resucitar en medio de la historia, y eso es algo que ni los judíos habían imaginado, porque la resurrección de Jesús es distinta. En el judaísmo ya se ha hablado de resurrecciones físicas, pero son resurrecciones temporales. ¿Como cuál? Bueno, acuérdese que Dios usa a Elías para resucitar al hijo de la viuda de Sarepta, que con la que estuvo viviendo durante la sequía. Y Eliseo, después, discípulo del profeta Elías, va a resucitar al hijo de la Sunamita, y a un joven que por ahí le tocó tocar la tumba donde él estaba. Pero estas tres personas volvieron a morir. Fue una resurrección temporal. Pero la resurrección de Jesús es atemporal, no va a tener fin, no atemporal, más bien ya no vuelve a conocer la muerte, no, nunca más va a volver a conocer la muerte. Jesús es una resurrección eterna. Y hay una cosa bien interesante aquí, que la resurrección de Jesús cuenta
con evidencias. Lamentablemente, ahorita no podemos abordar las evidencias históricas que hay sobre la resurrección de Jesús, pero sí podemos mencionar algunas cosas. La primera es la tumba vacía, y la mayoría de ustedes dirán, pues eso que sí tiene mucho que ver. La tumba vacía era un problema para el sumo sacerdote. La tumba vacía era un problema para todos los familiares del sumo sacerdote, para el Sanedrín, para aquellos que procuraron la crucifixión de Jesús. La tumba vacía era un problema enorme. ¿Por qué? Todo el mundo sabía dónde habían sepultado a Jesús. A Jesús no lo sepultaron en una fosa común. ¿Se acuerda que José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús para ser sepultado? Bueno, José de Arimatea no es cualquier persona. José de Arimatea es miembro del Sanedrín, es decir, él es una de las personas más importantes en el ámbito religioso y político de Israel. Y él es el que va a pedir a pedir el cuerpo de Jesús ante Pilato. Y obviamente le dicen, pues, ¿qué le vas a hacer? Y él tiene que contestar, pues lo voy a enterrar, lo voy a sepultar en un sepulcro que yo acabo de comprar. Y no es un sepulcro común. ¿Por qué? Porque José de Arimatea es un hombre rico. Y esos sepulcros, como el que él había adquirido, pues eran nuevos, eran lujosos para el tiempo en el que, no nuevos en el sentido de que estaban innovando, ¿no? Sino que lo acababan de hacer. Muy probablemente se acababa de terminar. Y era un lugar fácil de ubicar. Y cualquier persona durante los 2 días siguientes hubiera podido preguntar, ¿y dónde está el cuerpo de Jesús? Y le dirían, allí en la tumba que compró José de Arimatea. Y por si no daban, le podían decir de referencia, donde hay 2, 3 soldados ahí enfrente guardando, ahí está el cuerpo de Jesús. Bueno, esa tumba queda vacía. Y ni la autoridad romana ni la autoridad judía pueden dar con el cuerpo. Y eso genera un montón de preguntas, ¿no? Porque Roma tiene todo el músculo de su aparato militar operando allí, ¿no? Y los fariseos y los sacerdotes tienen todo el músculo del aparato político y religioso de la región, y ellos también tienen una policía local. Y uno se pregunta, bueno, si más bien uno piensa, si el cuerpo de Jesús verdaderamente hubiera estado, no hubiera sido levantado de los muertos, con todos esos recursos iba a ser fácil encontrar el cuerpo, iba a ser fácil romper a alguno de los discípulos para decir, aquí lo dejamos. ¿Por qué? Porque Roma no anda con juegos, ¿no? Ellos eran expertos para torturar y para sacar la verdad que ellos querían escuchar. Los sumos sacerdotes no creo que se quedaban atrás. Para este tiempo, lamentablemente, los sumos sacerdotes están muy mal, honestamente muy, muy mal. Y muchos no tienen escrúpulos, entonces también saben cómo presionar para sacar la verdad, pero a pesar de todos los recursos que ellos tienen, nunca dan con el cuerpo de Jesús, y la tumba está allí vacía. Y hay más evidencias, ¿no?, que se podrían abordar. Hay libros muy buenos sobre eso. Si luego tiene dudas, me pregunta sobre estos libros. Y pues Jerusalén empieza a vivir su conmoción.
porque los discípulos al principio tienen miedo, pero después ven a Jesús resucitado y se empieza a correr la voz. Y la peor pesadilla para el Sanedrín viene después de Pentecostés. ¿Por qué? Porque después de Pentecostés el Espíritu Santo empieza a obrar milagros a través de los apóstoles. Y los apóstoles empiezan a predicar no en su nombre, sino en el nombre de Jesús. Ellos empiezan a predicar: Jesús resucitó, y como evidencia de su resurrección y de la obra que está haciendo el Espíritu Santo se empiezan a obrar milagros. ¿Y por qué es la peor pesadilla del Sanedrín? Porque los milagros eran la mayor piedra en el zapato para ellos en cuanto al ministerio de Jesús. Les incomodaban mucho sus mensajes. ¿Por qué? Porque criticaba directamente a las prácticas de los religiosos de ese tiempo. Pero los milagros era algo con lo que el Sanedrín no podía competir. Israel llevaba pues 4, tal vez 5 siglos, como 4 siglos y medio, más o menos, sin ver verdaderos milagros. Probablemente el último periodo de milagros del Antiguo Testamento fue el periodo de Daniel. Y deja de haber. Y son más o menos 4 siglos y medio. Y de repente empieza el ministerio de Jesús y empieza a haber milagros. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? Juan el Bautista también predicaba en contra de lo que hacían los religiosos, de la vida que había establecido el grupo de los saduceos y de los fariseos, pero con él no vemos milagros. Entonces como que medio lo toleraban. ¿Se acuerda quién lo mató? Herodes, ¿no? Una autoridad política, no una autoridad religiosa. Pero cuando llega Jesús, empieza a ver milagros como en el Antiguo Testamento y los sumos sacerdotes no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque ellos no lo pueden realizar. Por más que ellos se esfuercen, no pueden imitar lo que hace Jesús. Y ellos pensaban que con la muerte de Jesús sus problemas se habían acabado, y aunque los discípulos estuvieran predicando sobre Jesús, pues ellos decían igual que con Juan, ¿no? Esto se va a acabar, en algún punto se va a acabar. Pero Dios empieza a obrar milagros en medio de Jerusalén. Y la cosa es que, bueno, Jesús era físicamente un hombre. En este momento hay 12 que están siendo usados por Dios y todos están predicando sobre Jesús. Entonces imagínense cómo es el ambiente en Jerusalén en ese momento. Hay muchas personas con preguntas, hay muchas personas que no saben qué está pasando, y es responsabilidad de ellos ir y explicarles. ¿Y sabe qué? Es responsabilidad nuestra hoy ir con los demás y explicarles lo que Dios está haciendo. Y hoy quiero hablar de un grupo en particular al que Dios quiere enviarnos. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 8, versículo 26. El Señor quiere que le prediquemos a todo mundo, a todo mundo. Pero hay algo especial en su corazón para aquellos que le están buscando. ¿Sabe que hay mucha gente que genuinamente está buscando a Dios? Y aquí vamos a ver un ejemplo. Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue.
Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Cuando tiene lugar este evento aquí, estamos dentro del tiempo en el que en Jerusalén está pues en estos momentos de preguntas, de búsqueda, de ansiedad. Pero sucede esto, que hay un hombre que está buscando al Señor genuinamente, y hay un hombre, bueno, hay varios, ¿no? Pero aquí encontramos en Felipe a un hombre que está dispuesto a ser usado por Dios. Y esa es la cosa, mire, Dios usa más a aquellos que se dejan usar, a aquellos que están dispuestos a ir. Dios puede usar a cualquiera, sí. Mire, en la Biblia usó hasta una burrita para que no mataran a Balaam, y la hizo hablar. Dios puede usar a todos, pero solamente usó una vez en la historia a una asna, ¿no? Pero usa más a aquellos que tienen disposición en su corazón. Y Felipe tenía disposición en su corazón, y lo primero que encontramos en él es que él estaba dispuesto a dejar la comodidad de su casa. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos hoy, que no estamos dispuestos a dejar la comodidad de nuestra casa. Honestamente, yo espero que la mayoría de los que no vienen, o que todos los que no vienen, se estén quedando en su casa por conciencia y por salud, no por flojera, que es una amplia posibilidad, honestamente, porque mire, es bien, bueno, yo no sé lo que es, porque a mí me ha tocado estar aquí en toda la contingencia, pero me imagino que ha de ser bien cómodo despertarte a las 10, preparar el desayuno y pues en tu cama sincronizar tu teléfono con la televisión y empezar a ver el mensaje. Y ahí comiéndote los hot cakes y tomándole a la leche, escuchar la predicación. Ha de ser cómodo, sin bañar, sin en pijama, pero no está bien. ¿Y sabe algo? Dios no usa a las personas que tienen esa actitud. Si usted se está quedando en su casa porque es alguien que está dentro de los grupos de riesgo, pues disfruten que puede hacerlo, ¿no? Y disfrute de esa comodidad. Pero si no es así, no espere que Dios lo use. No, honestamente no va a usar Dios a alguien que le encanta el sofá, a alguien que le encanta estar en la cama. ¿Por qué? Porque las almas no están al lado de su sofá, las almas no están en su sala, las almas no están en su recámara, no están ahí al lado de los hot cakes, están en el mundo exterior. Y no le digo ahorita que se vaya a las plazas a predicar, porque tampoco es salubre, pero sí le digo que busque a sus seres queridos y llámeles. Le aseguro que más de alguno tiene necesidad. Y sabe, si usted está dispuesto, Dios le va a enseñar a quién hablarle, como le enseñó a Felipe. A Felipe lo sacó de su casa para empezar a andar por un camino que conectaba la ciudad de Jerusalén con la ciudad de Gaza, que era un camino medio desértico. Es decir, ya está habiendo un cambio de clima
a un clima más árido, y también no es un camino muy transitado. Y el Señor le dice: Felipe, levántate y empieza a andar por este camino, te vas a encontrar a alguien allí. ¿Y sabe qué hizo Felipe? Se paró. No dijo: Señor, hoy hace calor. Y vaya que en Israel hace calor, en la época en la que no hay lluvia. Y también hace frío. Cuando hace frío, aquí no nos dice en qué época del año fue, pero Israel tiene un clima medio extremo en algunas regiones. Cuando hace calor hace mucho calor, cuando viene la temporada de lluvias llueve bastante, y cuando hace frío en varias regiones hace bastante frío. Entonces, en la época, si no era un día nublado, ahí por cuando todavía no entra el otoño, pues no era la situación más cómoda decir que te digan: ve a caminar varios kilómetros por un camino donde te va a pegar el sol o donde está haciendo mucho frío. Pero ¿qué hizo Felipe? Felipe fue. Y Dios lo va a empezar a usar con un personaje particular, porque este etíope tampoco es cualquier persona. Él es funcionario de la reina de su nación y es el encargado del tesoro. Pero lo que llama la atención es que este hombre va leyendo el libro del profeta Isaías, y ahí es donde debe de venir nuestra primera pregunta: ¿por qué? ¿Por qué un etíope está leyendo el libro del profeta Isaías? No tenemos muchos detalles sobre la vida personal de este hombre. ¿Por qué? Porque son poquitos versículos, muy poquitos versículos en los que se nos menciona, ¿no?, sobre su existencia. Pero hay varias explicaciones a esto. Todos creo que estamos de acuerdo en que no es la cosa natural, ¿no?, que hay un etíope leyendo las escrituras. Es más, que hay un etíope en Israel de este rango, ¿no? Los etíopes son de África, pertenecen a la raza negra, y pues ahí en Israel no hay muchos negros, no se practica el esclavismo igual que en otras naciones en Israel. Entonces pues sobresale, pero lleva el libro de Isaías. ¿Y cuáles son las explicaciones? Mire, hay unas que son muy legendarias, ¿no? Etiopía tiene una comunidad judía importante desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde, importante, o sea, muy, muy grande, pues no tanto, ¿no? Pero la comunidad judía ahí ha estado presente desde hace más de 2000 años. Y hubo una migración importante de judíos etíopes a Israel en 1984. La Mossad en ese año inició la Operación Éxodo, en la que sacó a judíos de Etiopía para llevarlos a Israel porque los estaban persiguiendo. Y el origen de esta comunidad judía en Etiopía es un misterio hasta la fecha. Y le digo que hay distintas pues historias que hablan sobre su origen. La más romántica es la que dice que son descendientes de un hijo entre Salomón y la reina de Saba. Eso no es muy probable, pero ellos dicen, ¿no?, que esa puede ser que de ahí viene, ¿no? Hay otras explicaciones que son más creíbles, como cuál. Mire, después del cautiverio babilónico se dispersa la nación de los hijos de Israel por distintas partes del mundo, y hubo quienes se desplazaron al norte de África,
y en el norte de África se formaron comunidades judías importantes. Hubo una muy importante en el puerto de Alejandría, y es probable que haya habido otros grupos que pues se fueron un poquito más al sur, ¿no? Y llegaron a Etiopía y tal vez empezaron a mezclar, y de ahí surge la comunidad de judíos en Etiopía. Es probable que este hombre perteneciese a esta comunidad o se hubiese convertido por la predicación de algún miembro de esta comunidad, y por eso trae un libro de Isaías, y como buen judío procura visitar la tierra de Israel. Pero Dios le va a dar allí algo que él no está esperando, porque seguramente en su corazón estaba el deseo de ir a Jerusalén, ¿no? La gran ciudad, la ciudad de Dios, y estar en el lugar donde estuvo el rey David, el lugar donde estuvieron los reyes de Israel, de Judá, donde estuvieron los profetas, y donde estaba el templo y donde se hacía el sacrificio continuo. Y probablemente ese era el deseo de su corazón, y Dios se lo concede, pero Dios le va a dar algo más. Va a permitir que le hablen sobre el Mesías que le había sido prometido a los padres de Israel. Y vea lo que pasa. Vamos al versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahí Felipe tuvo que hacer a un lado toda la vergüenza. Hay a quienes les cuesta mucho trabajo hablarle a un desconocido. Hay gente que es mucho más abierta y no le cuesta trabajo conocer a gente nueva. Y hay a quienes sí, ¿no? Aquí Felipe tuvo que hacer a un lado completamente eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dijo: ve y háblale a él. ¿Lo estás escuchando? Ve y háblale. Y Felipe se acerca, y Dios empieza a obrar usando a este discípulo suyo y a un hombre que genuinamente está buscando al Señor. Y vea lo que dice el versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y aquí está uno de los puntos principales de nuestro mensaje el día de hoy. Tenemos a un hombre que genuinamente está buscando a Dios, pero que no entiende lo que está leyendo. Y sabe que hay muchos así hoy. Y póngase a pensar, recuerde si entendía gran cosa cuando agarraba una Biblia antes de conocer al Señor. Hay quienes sí lo llegaron a hacer, ¿no? Hay quienes jamás en su vida han agarrado una Biblia, pero hay quienes sí. Y de verdad que sí hay personas que están buscando a Dios y agarran su Biblia y la leen. Si usted lo intentó antes de convertirse, acuérdese cuánto entendía. Mire, en la religión católica durante siglos se enseñó que la Biblia era demasiado compleja para que la persona común la entendiese. Y sí hay cosas que están difíciles de entender, pero hay libros que son accesibles a cualquier persona. Agarre usted el Evangelio de Mateo y va a entender lo que dice el Evangelio de Mateo. El libro de los Hechos también va a entender. Se agarra el libro de Génesis, pues hay algunas cosas que no se entienden tanto, pero la mayoría se entiende. Pero
sin la ayuda del Espíritu Santo, hay muchas cosas que no las podemos entender. Y este hombre está en esa condición. Trae un libro complicado, la verdad, el libro de la profecía de Isaías se tiene que leer con detenimiento. No es, por decirlo así, un libro para principiantes. Y cuando Felipe se le acerca, le pregunta, oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él le dice, no. En otras palabras, pero honestamente le dice, no, la verdad no entiendo, pero me gustaría entender. Tanto le gustaría entender que le dice, ¿tú sabes de qué se trata esto? Y Felipe le dice, pues sí, pues súbete, vente aquí conmigo, yo quiero que me expliques. Y el Espíritu Santo empieza a obrar. Y sabe, Él quiere obrar de la misma manera con usted. Porque yo le aseguro que la mayoría de los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, sabemos más de la Biblia que la persona promedio. Y esto no es para que usted diga, ay, qué bueno soy, sé un montón. No, es para que usted sea movido a misericordia y vea la responsabilidad que tiene al tener un tesoro tan grande y no compartírselo a otros. Vea lo que estaba pasando, lo que estaba leyendo este hombre. Vamos al versículo 32. No era casualidad que el etíope estuviera leyendo este pasaje. Ya estaba avanzado, bastante avanzado, dentro del libro de Isaías. Y no es casualidad que cuando está pasando Felipe junto a él está leyendo estos versículos. Vamos a leer los versículos que él estaba leyendo. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. La tarea de Felipe tenía una cierta complejidad. ¿Por qué? Porque se requería un conocimiento previo específico. Felipe para este momento requirió haber conocido la profecía de Isaías. Y por obvias razones, él es de los discípulos, pues él conoce el ministerio de Jesús, su obra, su muerte, su resurrección. Pero él tuvo que, bueno, eso fue en su vida como joven, ¿no? Fue un joven que buscó a Dios y que iba a la sinagoga todos los sábados, muy probablemente. Y que en el tiempo de instrucción los niños judíos en este tiempo tenían un tiempo de instrucción en el que tenían que acudir a que se les diese pues una clase en qué consistía la Torá, que es la ley de Moisés, y los profetas y demás. Y pues él fue, no se la salaba, y se estuvo preparando para este momento. Dios lo preparó para este momento, pero ¿sabe qué? Él buscó la preparación, porque después también siguió a Jesús, y seguir a Jesús
no era cosa sencilla. Seguir a Jesús tenía un precio alto y él mismo se lo dijo a personas que tenían la intención de seguirle, ¿no? Varios llegaron y le dijeron: maestro, te quiero seguir. Y algunos el Señor les dijo, parafraseando, ¿no? De manera parafraseada: piénsalo 2 veces, porque este no es un camino de comodidades. Hay veces que yo no tengo dónde dormir, hay veces que no hay para comer o hay para comer lo necesario. Si quieres venir, ven, pero así es este camino. Y era ir predicando a pie, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, por meses a veces. Entonces Felipe pagó ese precio. Felipe dijo: yo sí quiero seguir a Jesús. Y con eso, con esa preparación que él tuvo, en este momento puede hacer la conexión perfecta. Y cuando ve este pasaje, le empieza a explicar que el profeta está hablando de Jesús de Nazaret, a quien él conoció, con quien él anduvo, y le platica de los milagros que hizo, del mensaje que traía, de su muerte y de cómo resucitó. ¿Y cómo cree que se sentía el etíope? Yo creo que se sentía muy feliz, porque estaban hablándole del cumplimiento de esa profecía. Y mire, tristemente nosotros vivimos en un tiempo en el que se están cumpliendo profecías y pasamos la vida como si todo estuviera normal. ¿Sabe por qué no nos damos cuenta? En muchas ocasiones porque no conocemos las profecías. Pero a mí sí me da emoción, y hay una que se cumplió antes de que todos aquí, todos los que estamos ahorita aquí, naciéramos, en 1948, cuando se funda la nación de Israel. Es una profecía que duró casi 2000 años en cumplirse, y se cumplió, y nosotros, muchos ni siquiera se han dado cuenta de que eso estaba profetizado, y como que todos los demás estamos tan acostumbrados a que exista el Estado de Israel, que decimos: pues está bien, ¿no? ¿Sabe que Israel se está expandiendo territorialmente? Y que, bueno, la situación del coronavirus hizo que se frenaran un poquito, porque las autoridades también están buscando ser responsables, pero en este mes se debió de haber realizado una anexión de territorio palestino, que Israel les dijo: ¿saben qué? Es territorio mío y lo voy a ocupar. Israel está creciendo nuevamente como nación, y Dios ha hecho cosas impresionantes para defender a su pueblo. Hace unos meses, o tal vez un año, no sé si se acuerda que le mencioné, y no sé si lo proyectamos aquí, que Dios mandó una tormenta de arena para detener el avance de ISIS, que se estaba acercando a la frontera con Israel. Dios sigue protegiendo a los judíos de una manera sobrenatural, y el pueblo de Dios no se da cuenta de que Dios está obrando, de que Dios se está moviendo, que Dios está moviendo la historia. Es algo que debería de darnos emoción, pero no nos da emoción. ¿Por qué? Porque no conocemos. Pero este hombre aquí, este etíope, durante todo el rato que estaba leyendo, con la duda dentro de su mente de quién estará hablando, y no entiendo nada de lo que me están diciendo, y llega Felipe y le explica todo. Como que estaba súper feliz, súper feliz. Y ¿sabe qué? Dios quiere usarlo a usted también, para que mucha gente se alegre por el mensaje del Evangelio. Y vea los resultados. Vamos a ver lo que sucedió. Acompáñame al versículo 36. Dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide
que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Este hombre se convirtió en una hora. No sabemos cuánto tiempo, ¿no? Pero supongamos que en una hora un alma se salvó porque un hombre fue obediente. Y sabe, Dios quiere que eso siga sucediendo y quiere que eso suceda en este tiempo que nosotros estamos viviendo. El Señor fue muy claro en varias ocasiones hablándonos de cómo es necesario que nosotros prediquemos y seamos luz. Y yo creo que ya es tiempo de que nosotros dejemos nuestra flojera y empecemos a ser como Felipe. Hay muchas personas que están así como este etíope, buscando respuestas de parte de Dios, buscando la luz de parte de Dios. Y Dios lo quiere usar a usted, pero necesita estar dispuesto. Si usted no está dispuesto, no lo va a usar. Dios no lo va a usar llevándole a alguien al sofá. No, usted lo tiene que buscar. Felipe salió a buscar y encontró, sí. ¿El Señor lo movió? Sí. ¿El Señor le dio instrucción? Sí. Y él se movió. Es necesario que nosotros nos comencemos a mover también. Es probable que antes de que venga el fin, el Señor extienda su misericordia a varios más. ¿Y a quién va a usar el Señor? Aquí hay dos opciones. Nosotros podemos ser o espectadores de la obra de Dios, o podemos ser instrumentos de Dios dentro de su obra. Y yo no sé usted, pero yo no quiero ser un espectador. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios utilice los dones que tengo. Todos aquí tenemos dones, todos. Dones que Dios quiere usar. Nos los dio por ese propósito. Podemos dejarlos guardados o dejar que Dios los utilice y así cumplir con nuestra misión más importante como iglesia y como personas creyentes, que es salvar almas. No estamos aquí nada más para escuchar más palabra de Dios. Está muy bien y debemos de seguirlo haciendo. Y si puede leer más la Biblia, léala más. Si puede estudiar más, estudie más. Pero no se lo quede nada más usted, porque eso no es justo. Todo lo que Dios nos da es para que lo compartamos a los demás. ¿De qué le hubiera servido al apóstol Pablo nada más quedarse con toda la sabiduría que Dios le dio para él mismo? De nada. Pero toda la sabiduría que Dios le dio desde que fue formado en su familia como fariseo, hasta las revelaciones que le dio una vez que ya se entregó a él, fueron increíblemente útiles y nos edifican hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque él escribe, si no mal recuerdo, 17 cartas, ¿no?, que nosotros leemos el día de hoy, inspirado por Dios, para que su iglesia sea instruida.
y son una bendición, pero él se dejó usar. Él dejó que Dios usara todos sus dones. Felipe no tenía los mismos dones que Pablo. Pablo era increíblemente inteligente, Pablo hablaba varias lenguas, tenía una cultura general muy grande, pero Felipe fue usado por Dios también, y de una manera sobrenatural, porque si usted también sigue leyendo aquí, no vamos a leer el pasaje, si usted ve al final, dice que el Espíritu Santo se llevó a Felipe y lo arrebató, pero no lo llevó a su casa, lo llevó a otra ciudad donde estaban buscando del Señor. ¿Por qué? Porque Dios dijo, eres un siervo útil, y como eres un siervo útil te voy a seguir utilizando. No se acaba aquí la predicación de Felipe, Dios lo vuelve a usar inmediatamente. Si usted se deja usar una vez, el Señor va a decir, pues te voy a dar otra oportunidad, échale ganas, aquí viene otra persona que quiere conocer de mí. Y si usted le comparte, ¿qué cree que va a decir el Señor? Pues hay más, si quieres que te siga, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando. Dios no es un Dios pasivo, es algo que necesitamos entender. Dios no es un Dios pasivo, a Dios le gusta la actividad de sus hijos. Entonces usted decide, puede estar muy a gusto viendo la transmisión o se puede poner a compartir. También siga viendo la transmisión, no le digo que no la vea, pero póngase a compartir también y deje que Dios lo use. Dios quiere hacer algo en este tiempo. Dios quiere usar a su iglesia todavía, porque sabe que el periodo de la gracia no se ha acabado. Y mientras el periodo de la gracia esté abierto, nosotros somos los encargados de hacer la obra de Dios. Entonces, échenle ganas, hermano, cuide su salud. Sí, por favor, no se vaya, no haga reuniones masivas. Deje que Dios lo guíe. Así como Felipe, con uno que le comparta al día sería una gran bendición. Deje que Dios lo guíe y que Dios le diga, Dios le va a decir, ¿te acuerdas de tu primo tal? Llámale. ¿Te acuerdas de tal amigo? Búscalo. O no tienen que irse con sus amigos, su mamá, papá. La mayoría de nosotros tenemos parientes que no son creyentes. Deje que Dios le diga a quién hablarle y obedézcanle, y va a ver que va a haber resultados como los de Felipe. No le van a decir que sí siempre, no, a ellos tampoco les dijeron que sí siempre, pero cada alma que Dios salve a través de usted va a ser un gozo grande en el reino de los cielos y aquí también, porque el cuerpo de Cristo va a estar creciendo. Entonces, nuestra serie va a estar dirigida en este sentido sobre cómo nosotros nos tenemos que poner a trabajar, porque hay muchas personas que no entienden y están buscando, y nosotros somos los capacitados para ayudarles a entender. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por este privilegio que nos das. Porque ciertamente no somos nada especial. ¿Qué somos, Señor, nosotros para que tú nos uses? Bien podrías usar a tus ángeles, que son muy superiores físicamente a nosotros, pero decidiste usarnos a nosotros, que no somos ni los más inteligentes, ni los más habilidosos, como ciertamente no lo eran tus discípulos, porque aunque Pablo era muy especial, no era la mayor lumbrera en el mundo en ese tiempo, en el mundo común. Sí tenía mucho conocimiento, pero seguramente había personas que tenían más. Pedro era un pescador y lo utilizaste para predicarle a multitudes y para dar testimonio ante autoridades imperiales.
Tú no necesitas que seamos ricos, no necesitas que seamos grandes intelectuales. Necesitas un corazón dispuesto. Y es lo que estás pidiendo de nosotros, un corazón dispuesto a dos cosas: a buscarte y a ir a donde tú nos mandas. Y nosotros queremos eso, Señor. No queremos quedarnos sentados viendo cómo tú usas a los demás. Queremos, Señor, que nos uses a nosotros. Y sabemos que hay un precio a pagar, porque se necesita dedicarte tiempo, pero no hay algo a lo que le podamos dedicar tiempo que valga más que buscarte a ti. Nada es más valioso que buscarte y conocerte a ti. Porque todas las riquezas que nosotros podamos adquirir en este tiempo, en esta tierra, se van a acabar. Y todo el conocimiento que podamos adquirir mundano aquí, en un momento no va a servir, en la eternidad no va a servir. Pero todo lo que hagamos para tu obra aquí va a seguir en la eternidad. Y nos da alegría, Señor, y ánimo y gozo saber que tú nos has llamado para esta obra tan importante. Y ciertamente no podemos pagarte, porque no hay algo que nosotros podamos tener que compense lo que tú has hecho por nosotros y este privilegio que nos has dado. Pero sí podemos obedecerte. Y sí podemos hacer lo que te agrada y lo que te gusta, que es llevarle este mensaje a otros. Que Jesús murió en una cruz siendo Dios para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados y que todo aquel que cree y se arrepiente tiene vida eterna. Te pedimos, Señor, que nos uses, que tú nos levantes en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues el Señor les bendiga, hermanos.